Buenos días, amada familia en Cristo, y también a todas las personas que nos ven a través de este medio. Agradecidos nuevamente del Señor por permitirnos llegar hasta ustedes por medio de este medio, de este directo a través de Facebook y, y poder compartir la palabra del Señor como lo hemos estado haciendo estos últimos domingos debido a las restricciones que hay de poder ir de pueblo en pueblo aquí en esta provincia donde vivimos, en Murcia. Pero gracias al Señor porque podemos llegar a través de otros medios, de otras maneras con su palabra, aunque siempre hay la necesidad de reunirnos, de estar juntos, de poder compartir, pero por lo menos podemos llegar con la palabra a través de esta página. Así que me gustaría en esta mañana compartir con ustedes acerca de las buenas obras en la vida del cristiano. Y para empezar, me gustaría tener un momento de oración para que el Espíritu Santo de Dios sea en este momento con cada uno de nosotros, y también que Él sea partícipe y sea el principal en nuestra reunión, y que hable a través, en este caso, de mi persona, y que sea de bendición su palabra. Así que demos gracias al Señor por un momento. Cerremos nuestros ojos y todo dejemos en manos de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este momento precioso, por el poder compartir con mis hermanos, con amigos que nos escuchan, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta, nos lleva a vivir en santidad, y nos dice, Señor, lo que tú quieres a través de las reglas escritas que dejaste tú en tu sagrada escritura, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu que siempre nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy no sea la excepción, sino que tu Santo Espíritu sea hablando a través de mi boca, Señor, hacia las personas, y que llegue a todos los corazones de las personas necesitadas, Señor, de las que necesitan una palabra, un aliento, Señor, que sea tu Santo Espíritu llegando hacia esas personas. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos que queremos hablar en esta mañana acerca de las buenas obras, de las obras del cristiano. Y esto lo podemos ver en el libro de Tito. Queremos que participemos en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 8, y que leamos este versículo para empezar nuestra meditación de esta mañana, la exposición de la palabra de esta mañana. Dice Tito, capítulo 3, versículo 8, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres. En el diseño de Dios, para su iglesia, para nosotros, las buenas obras son un objetivo fundamental. Dios, cuando hizo la iglesia, siempre en ese diseño estaba que cada uno de nosotros ahondásemos en buenas obras, porque eso es lo que quiere el Señor. Ese es su objetivo, eso es lo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver que Cristo, cuando estuvo aquí en este mundo, su vida se destacó porque anduvo haciendo bienes por donde estuvo. Él siempre anduvo haciendo bienes. Y lo podemos ver en el libro de Hechos 10:38, que nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La vida de Cristo fue hacer bien a los demás. Eso fue su ministerio aquí en la tierra: predicar el evangelio del reino, enseñar el evangelio del reino y hacer el bien a las personas necesitadas. Pablo, en la carta que escribe a Tito, le dice que las iglesias deben ser enseñadas, o sea, nosotros deben ser exhortadas y aconsejadas a hacer buenas obras, ya que Cristo nos rescató para eso. También Pablo nos dice que nosotros, al igual que Cristo, tenemos que hacer buenas obras y exhortar a la iglesia a que sea también hacedora de buenas obras. Tito 2:14, mira lo que nos dice. Tito 2:14 nos dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos
para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Lo dice claramente aquí también que Dios rescató un pueblo, que Dios nos libró de toda clase de pecado, para hacernos un pueblo para Él, pero un pueblo que sea lleno de buenas obras, lleno de buenas acciones. El objetivo de, por eso el objetivo de no dejarse reunir, de no dejarnos de reunir, no es solo para enseñar o exhortar, sino para estimularnos en las buenas obras. Por eso nos hace mucha falta que nosotros estemos juntos. Esperamos, me parece que esto está por terminar, esta restricción que hay, y poder volver a estar juntos, nuevamente unidos, porque para eso nos llamó el Señor, el estar unidos, para estimularnos, para decirnos, para exhortarnos y el poder trabajar en buenas obras. Hebreos 10, 24 al 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, unos a otros, estimularnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor nos dice que debemos de estar unidos, que debemos de estar congregándonos. Ha habido esta excepción por motivos del COVID, de esta pandemia, que nos ha obligado a estar en nuestras casas, y por las restricciones de las diferentes comunidades aquí en España, pero esperamos en el Señor y confiamos en el Señor que podamos volver a estar juntos, pero eso no nos exima de hacer buenas obras, porque nosotros fuimos creados para buenas obras. Y nos dice Efesios 2.10, mire lo que dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Es parte de nuestro ser, parte del ser cristianos es hacer buenas obras. Pero no hay que malentender el propósito de las buenas obras. Las buenas obras no son para comprar o ganar nuestra salvación. Eso tenemos o debemos tener muy presente, que las buenas obras no son para ganar, no son tampoco para comprar nuestra salvación. Las buenas obras son una expresión de gratitud en el corazón del creyente. Lo hacemos porque hay gratitud de lo que Jesucristo hizo con nosotros, y lo hacemos por ese amor, por esa gratitud, hacemos buenas obras. Sí, por eso las buenas obras no sustituyen a la obediencia, porque decimos que es la expresión de la gratitud de un corazón, del corazón del creyente. Sin embargo, como pueblo de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Por qué son necesarias las buenas obras? ¿Por qué? Porque Dios es glorificado por los hombres al ver nuestras buenas obras. El hombre glorifica cuando ve que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hacemos buenas obras. Mateo 5:16 nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Cuán importante es que nosotros hagamos buenas obras, para que los hombres puedan ver, para que los hombres puedan experimentar lo que nosotros tal vez alguna vez les dijimos, que Dios existe, y que no solamente se quede en palabras, sino que a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras, a través de nuestros frutos, de nuestras buenas obras, vean que verdaderamente Dios existe, y dice que puedan alabar al Padre que está en los cielos. Porque nuestras buenas obras ayudarán también al incrédulo a ser más receptivo al Evangelio. Sí, también ayudan. Y nos dice, mire, por eso vemos versículos bíblicos para que nos sustente, para que nos apoye en lo que estamos diciendo, y no solamente sea palabras, porque la Biblia mismo es la que se dice por sí sola, explica por sí sola lo que el Señor quiere. Y en 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles. Aquí nuevamente nos exhorta a que tengamos una conducta ejemplar entre los gentiles, que los gentiles puedan ver cómo somos nosotros verdaderamente como hijos de Dios. No, os ruego, nos dice el apóstol Pedro, que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de todos deseos que vayan en contra de la voluntad de Dios, que tengamos una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Claro, aquí dice malhechores el apóstol Pedro,
Pero hoy en día nosotros podríamos decir que ellos nos calumnian y nos dicen que somos hipócritas, que nos refugiamos a través de una religión y luego dicen que seguimos siendo los mismos. Pues a través de estas buenas obras, a través de nuestra conducta, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, las personas vean que no es así como están diciendo, sino que vean nuestras buenas obras y a través de ellas glorifiquen a Dios en el día de la visitación, dice. No, es muy importante todo el aspecto de nuestra vida y todo lo que conlleva y encierra acerca de las buenas obras. Porque los frutos de buenas obras son la muestra de la naturaleza viviente de nuestra fe. Como se diría, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tenemos en el corazón, pues eso expresamos a las personas. Santiago 2.14 nos dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo puede ver la fe por sí sola? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. No, la fe sin obras es muerta. No basta con decirle a un hermano necesitado que el Señor te bendiga. Si nosotros podemos y debemos hacer, es bendecir al hermano que está falto de alimento, que tal vez está falto de ropa, y nos dice que nosotros teniendo debemos hacerlo. Y aún más allá de nuestras fuerzas podemos hacerlo como lo hizo Macedonia, que era un pueblo muy afectado porque eran perseguidos por el hambre, por la necesidad, pero aún así Pablo nos dice que más allá de sus fuerzas lo bendijeron a él y así nosotros tenemos que hacer, porque no basta solamente con las palabras, no basta solamente con las oraciones, que está bien orar los unos por los otros, pero si nosotros estamos en la capacidad y poder ayudar a un hermano, nos dice claramente aquí que nosotros tenemos que hacerlo, estamos nosotros obligados por el amor que le tenemos al Señor, lo tenemos que hacer. Porque las buenas obras son nuestra imitación a Jesús. Cuán importante también es eso, porque a través de estas buenas obras nosotros imitamos a Jesús. Él anduvo haciendo bienes, nos dice Jesús. Mire lo que hacía Jesús. Mateo 9:35. Mire lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, sin excepción. Dice que toda enfermedad y toda dolencia el Señor lo hacía. Y al ver las multitudes nos dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué precioso, Jesús iba por todos los lugares, por todas las aldeas, sanando y quitando toda dolencia de los pueblos. Porque tuvo compasión, porque miraba a la gente como estaba, azotada tal vez por Satanás, azotada por enfermedades, azotada por dolencias, por necesidades, y veía que eran como ovejas sin pastor, y el Señor Jesús tuvo misericordia de todas esas personas. Y podemos ver que un día multitud de personas le escuchaban, y nos dice la palabra que en lugar de despedirlos y que cada cual busque un lugar donde pueda comer, dice que dio de alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y en otro momento alimentó a 4,000 hombres, nos dice nuevamente, sin contar niños y mujeres. Dio de comer. Y eso nos dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús como hijos de Dios, haciendo buenas obras. Pero decimos que las buenas obras no salvan. Las buenas obras, volvemos a insistir en eso, las buenas obras no salvan ni tampoco nos llevan al cielo. Es parte de la naturaleza de ser cristiano que nosotros tenemos que hacer obras. Eso que tiene que quedar muy claro, porque el único que justifica, el único que nos lleva al cielo es Cristo Jesús, el haber nacido de nuevo y el haber creído en Cristo Jesús y aceptarlo y recibirlo como el Señor de nuestras vidas, y de ahí en adelante vivir como dice su palabra. Es lo único que nos lleva al cielo, es la fe en el Hijo de Dios lo que nos lleva al cielo. Y Jesús también nos dejó ese ejemplo a seguir. En Primera de Pedro 2:21 nos dice Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis el servicio el uno hacia los otros, no por el hecho tal vez de tener en la iglesia un sitio, de ser pastor o de ser líder o evangelista o maestro, te inhibe tal vez a hacer estas cosas. No, no, eso también nos impulsa a ser nosotros, tal vez como pastores, servir a nuestros hermanos, porque Jesucristo siendo el pastor, dio ejemplo, lavó los pies de sus apóstoles, estuvo con ellos, les sirvió. Entonces el Señor también nos dice que nosotros también estar con los hermanos, servir a los hermanos, qué privilegio, ¿no? Poder servir a la Grey, poder servir a los hijos de Dios como pastores, no solamente con la palabra, sino cuando hay algo que hacer, puede estar con los hermanos, ayudarles. Cuando hay un evento en la congregación con los hermanos, ¿por qué no estar ahí como pastores y dar el ejemplo y repartir los alimentos, un plato, llevarle a los hermanos? ¿Por qué no hacerlo eso? ¿Qué nos inhibe? ¿Qué nos dice que nosotros no podemos hacer eso? A que estemos solamente ahí sentados para recibir. No, somos hermanos, somos igual que todos nuestros hermanos. Hemos sido comprados con la misma sangre y el valor que tengo yo, perdón por ponerme en primera persona, tiene el mismo valor mi hermano. El mismo valor para Cristo Jesús tiene mi hermano y el mismo valor que tengo yo delante de Cristo Jesús. Tenemos el mismo valor. Entonces, tenemos que también nosotros servir, que no se nos caen los anillos, que no se nos caigan los anillos, que es una frase muy típica aquí, que dicen en el momento que nos toca servir. Jesús lo vemos, el ejemplo de servicio que fue para todos nosotros y para sus apóstoles. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, nos dice Primera de Pedro 2:21. ¿Qué buenas obras se esperan del cristiano? ¿Qué buenas obras son las que esperan el cristiano? Buenas obras, por ejemplo, en la proclamación del Evangelio. Esa también es parte de las buenas obras del cristiano. Escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice Primera de Pedro 2:9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 1:8. También es parte de las buenas obras testificar del Evangelio a las personas que no conocen al Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No nos cansemos de anunciar el Evangelio. Aunque tal vez ahora por las circunstancias, tal vez sea menos que podamos hacer, pero no podemos callar. Tenemos que hablar del Evangelio de Dios. Eso nos está diciendo, no podemos callar porque fuimos escogidos para nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos dice que hacer. Fuimos llamados a hacer buenas obras y estas obras son la proclamación del Evangelio a las personas necesitadas. También fuimos llamados para hacer buenas obras restaurando a hermanos débiles. Gálatas 6 nos dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Aquí esta carta está hablando a la iglesia. Está hablando a los hermanos que se reunían en un lugar y hacían iglesia. Amados hermanos, no dice amado pastor, no dice amados líderes. Dice amados hermanos, al género, a la iglesia. Y dice si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes hermanos, que son espirituales, que ya son, se puede decir, no, ya son más crecidos en la fe. Dice, deben ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. No criticándole, no tal vez queriendo poner tierra de por medio o queriendo hacer leña del árbol caído, sino ustedes como espirituales ayudarle con ternura y con humildad. Porque dice, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Hermanos, a los hermanos en la iglesia, no solamente es del trabajo del pastor, de los líderes, sino también de cada hermano que ve en esta situación a otro hermano y puede ayudarle, puede levantarle. Nosotros tenemos que hacer eso porque esa es parte de
de lo que el Señor nos llamó a hacer, de las buenas obras que el Señor nos mandó a hacer. Eso nos dice que tenemos que hacer. Ayuden, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. No somos como hormiguitas que todos trabajamos, no, entre todos hacemos el cuerpo de Cristo. Todos edificamos la iglesia y lo dice Efesios 4, que dice que nosotros, los pastores, los maestros, los evangelistas, somos los que enseñamos la palabra de Dios, y eso les he dicho muchas veces, pero la iglesia es la que edifica el cuerpo de Cristo. La iglesia, los hermanos son los que edifican, no edifica el pastor. No edifica a los líderes. El cuerpo de Cristo edifica la iglesia, los hermanos, todos juntos. Ahí edifica lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, amados hermanos, al núcleo, a todos, ayúdense a llevar, a todos nos habla. Si te crees demasiado importante, igualmente nos exhorta y nos dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Si alguien se jacta y decir que esto, que ahí, que vea, dice, no, tranquilízate, cálmate. Porque si tú piensas que eres importante, sepas bien que delante de Dios, si tú te crees algo delante de Dios, no eres nada, no eres nadie. Eso nos está diciendo. Por eso nosotros debemos, se diría, agachar las orejas, obedecer a Dios y hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Así que no nos creamos nada, no nos creamos nada más que tal vez que nadie. No somos más grande que ninguno, más alto que otro. No somos iguales delante de Dios. Porque si pensamos que nosotros somos más importantes, dice, estás engañado a ti mismo. Te has engañado. No, podemos visitar, podemos llamar, podemos hacer de cualquier manera lo que está diciendo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente nos llama a trabajar toda la iglesia. Cuando algún hermano es extraviado en la fe y se lo busca y se lo trae, dice que no solamente le salvará de la muerte, sino que cubrirá multitud de pecados. Qué precioso que es el Señor. Y así tenemos gente en la Biblia que nos dio ejemplo de cómo seguir y actuar en este camino que nos dice. Por ejemplo, Filemón en Filemón 1:7 nos dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Por medio de quién? De Filemón. De Filemón dice que han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? En lo que hizo Filemón. También la familia de Estéfano, miren lo que hacían, trabajaban. Ellos trabajaban, eran obreros como nosotros, eran parte de la iglesia, pero ellos trabajaban, no estaban buscando títulos, no estaban buscando ser esto, yo quiero ser lo otro, no, ellos no buscaban posesión, ellos solamente lo que buscaban es servir. Y aquí tenemos el ejemplo de Filemón, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estéfano, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿no? Que se dice que se han dedicado al servicio de los santos, de los hermanos, al servicio de la iglesia. Y dice, cuando ven el ejemplo de esas personas, cuando ven que son esas personas trabajadoras, que no buscan lo suyo, sino lo de los hermanos, dice el apóstol, os ruego que os sujetéis a esa clase de personas porque vale la pena estar con ellos, porque son gente trabajadora, son gente de bien, gente que tienen buena conducta y buenas obras. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí también muy importante, las buenas obras de generosidad. Y eso muchas veces es lo que cuesta dentro de las congregaciones, porque a veces el amor al dinero es el principio de todos los males, como nos dice las escrituras. Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo demandó de sus discípulas buenas obras. Cristo demandó siempre de sus discípulos buenas obras. Así alumbre vuestra luz, iglesia, y nos dice lo mismo el Señor, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El ejemplo de las buenas obras de los primeros cristianos. Miren lo que dice. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella hacía, miren lo que hacía, hermanos. Independientemente, ella trabajaba, hacía así, pues llevaba limosnas, llevaba buenas obras, lo hacía. Vemos y aquí, y esto queda en constancia, plasmada en las Sagradas Escrituras como ejemplo para cada uno de nosotros. Otro ejemplo dice en Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué tremendo ejemplo de qué tremendo ejemplo de este hombre que dice que vendió una heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es un ejemplo tremendo de que él no tenía el dinero en las posesiones, sino que él vendió lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, tenemos que entender esto, porque ahora hay personas que predican equivocadamente, hay religiones heréticas que malinterpretan estos versículos y se aprovechan de personas ingenuas llevándose su dinero. No está diciendo para esto, porque cuando trajeron ese dinero a los pies de los apóstoles distribuían para la necesidad de la grey, para la necesidad de la iglesia. Lo hacían ellos, no se cogían ellos como ahora hacen a ciertas personas, ciertos predicadores que predican esto y ese dinero es para ellos. Porque miren lo que dice, y quiero yo compartir rápidamente esto, que dice en Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se toman de este versículo mal interpretado estos predicadores. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No os engañéis. Aquí el apóstol está hablando de dos cosas importantes, de dos leyes, de la siembra y la cosecha. Pero ¿qué siembra y qué cosecha? No está hablando de que nosotros sembramos para luego cosechar coches, cosechar departamentos o ser millonarios. No está hablando de esto, no habla la Biblia de esto. Está hablando de dos cosas. Nosotros sembramos en este mundo una dice, sembramos para la carne, que esa segará corrupción. Y la otra siembra es la del espíritu, de la cual dice segará vida eterna. Nosotros cuando sembramos en dos, para la carne o para el espíritu. Si nosotros hacemos buenas obras y disponemos de nuestro dinero para bendecir a la congregación, para las necesidades de la congregación, no para que se enriquezca el pastor, eso son buenas obras que lo hacemos en el espíritu. Y del espíritu dice que sembraremos vida eterna porque lo estamos haciendo en agradecimiento a Dios. Lo hacemos porque nos nace querer hacerlo. No lo hacemos para obtener algo. Si nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y con el corazón pensando que Dios nos va a multiplicar, amados hermanos, estamos poniendo nuestros deseos en la avaricia, no en lo que el Señor nos puede bendecir. Que debemos tener mucho cuidado en eso. Y dice que nosotros solamente podemos sembrar o en la carne o en el espíritu. Así que sembremos en el espíritu. Y que sepan bien que todo lo que nosotros bendecimos es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, de los necesitados, de la necesidad que haya, que haya en la iglesia. Si usted va a una iglesia, los que nos escuchan, va a una iglesia donde se predica este evangelio y el pastor se lleva el dinero, salga corriendo de ahí.
porque no es bíblico eso de que el pastor se enriquezca, porque hay muchos casos donde el pastor, muchas iglesias en América Latina especialmente, donde el pastor se hace más rico y los hermanos cada vez son más pobres. Eso no es bíblico, eso es una doctrina herética que se está predicando en estos tiempos. Vemos aquí, o también otro tipo de buenas obras personales, son ponderadas en el día del juicio. Miren lo que dice que tenemos que hacer. Atentos a esto también, que es muy importante y puede tocar nuestras fibras de lo que dice en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, dice Jesús. Este es Jesús mismo hablando a nosotros. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Está diciendo claramente, cuando hacemos esto, lo estamos haciendo al Señor. Lo hacemos al Señor, directamente al Señor. Cuando visitamos, cuando damos alimento, ropa o cualquier cosa, dice que no solamente hacemos a la persona, sino que directamente lo hacemos al Señor, porque lo dice: al más pequeño, al más insignificante de estos, de mis hermanos, lo hacen a mí. Pero asimismo dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos heredarán la vida eterna. Estamos llamados a hacer buenas obras, como dijimos, no para salvación, pero sí son parte de la naturaleza del cristiano, de lo que el Señor dejó. Como Jesucristo nos dio ejemplo y hizo obras, así también nos dice que nosotros tenemos que hacerlo. Así como algunos hermanos tienen talentos naturales para enseñar, también otros tienen talento en las áreas de servicio, material o físico, tal como ser dadivoso, tal como mostrar misericordia. Las mujeres pueden ser especialmente fructíferas también en esta área, porque ellas con frecuencia tienen más flexibilidad en el uso de su tiempo, ¿no? ¿Por qué no ser una Dorcas que estuvo ayudando a los hermanos de la fe, como nos dice? Y la buena conducta embellece el Evangelio. Qué precioso. La buena conducta embellece el Evangelio. El libro de Tito promueve las buenas obras como una manera de hacer honra al mensaje del Evangelio. Tito 2:7 nos dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Y en Tito 2, Pablo establece breves patrones de conducta para los cristianos de cada segmento de la sociedad. La razón es clara, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No, las palabras enseñar, exhortar, aconsejar se encuentran 10 veces tan solo en Tito 2, dando a entender la importancia de llevar una vida de buenas obras. No porque exhorta, porque aconseja, porque enseña, decimos que se encuentran más de 10 veces en el capítulo 2 de Tito, porque quiera y la necesidad de que el cristiano sea enseñado en estas buenas obras. Exhorta y reprende con toda autoridad. Notemos estas frases que vinculan mi conducta con hacer atractivo el Evangelio. Tito 2:4 dice: aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposas y a sus hijos. Tito 2:4:
No tenemos que aconsejar cuando hay matrimonios a que los jóvenes sepan amar a sus esposas y a sus hijos, hacer a las esposas jóvenes, a ser bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Del mismo modo, exhorta a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Aquí entra en esto, abarca a todos los de la iglesia. Habla de las mujeres jóvenes que son esposas, hablan de los jóvenes. Y dice, y sé tú mismo, ahora nosotros lo dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas obras. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu naturaleza. Aquí es clara la Biblia cuando nos dice que los cristianos tenemos que vivir con buena conducta, ¿no? Y olvidarnos de eso que dicen muchas veces equivocadamente muchos cristianos, que dicen, no me veas a mí, sino tú ve a Cristo. Ve a Cristo porque yo esto, yo lo otro. Y aquí vemos en esto que no es así, que nos exhorta y nos llama a que nosotros también tengamos buena conducta, que nuestra forma de vivir a todos sea también intachable en lo que hacemos, sea íntegra, nos está diciendo, y que nosotros seamos ejemplo a las personas, es para todos, porque así viéndolos de afuera, dice que van a llegar al Evangelio de Dios, porque están viendo el fruto que hay en cada uno de nosotros. No es solamente para el pastor, ni es solamente para los líderes, aunque se enfoque todas las miradas hacia nosotros, es verdad, porque somos líderes o porque estamos llevando una iglesia, se enfoca, pero también los de afuera, los que no son cristianos, ven la vida de todas las personas, de todo aquel que entra a una iglesia cristiana, ya están mirando los de afuera, a ver cómo es su conducta, a ver cómo es su comportamiento, y eso nos está diciendo que nosotros tenemos que ser ejemplo que refleje la integridad y la seriedad de la enseñanza que hay en cada uno de nosotros. Y nos dice que enseñemos la verdad. Para que no pueda criticar tu enseñanza, enseñemos siempre la verdad. Es una exhortación a los pastores. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ven en nosotros en conducta, pues qué malo van a hablar de nosotros. Y como dice la palabra de Dios, si nos vituperan, si nos insultan, mintiendo en contra de nosotros, es otra cosa diferente. Eso nos dice que somos bienaventurados. Pero pero si nos insultan por lo que estamos haciendo, porque nuestras obras son malas, pues también estamos manchando el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso nos dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo vivimos y lo que hacemos y el testimonio que da hacia las demás personas. Tito 2.9 dice, los esclavos, los trabajadores sería en este caso que nosotros trabajamos, siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarles. No deben ser respondones, no dice que nosotros seamos pelotas o en otras partes, en otros lugares, cepillos llaman, por ejemplo, en América Latina, donde yo vengo, no sé cómo llamarán en otros lugares, ¿no? Que esos quieren estar siempre junto a los jefes para agradarles, para robarse cariño. No está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que nosotros obedezcamos en lo que nos dicen nuestros jefes, los que trabajamos en empresas, los que tenemos autoridades, jefes, dice, y hacer todo en el trabajo para agradar y que vean que nosotros somos ejemplo de trabajadores. No, que nos pongan a decir, mira cómo trabaja, el ejemplo que tiene. Entramos siempre a tiempo al trabajo y salimos de los últimos y damos testimonio dentro de la empresa y vemos y las personas pueden ver que verdaderamente Cristo Jesús vive en nosotros. Somos ejemplo, no solamente para nosotros mismos, sino somos ejemplo para Cristo Jesús, para que a través de nuestras vidas sea glorificado su nombre. Y nos dice, mira lo que dice ese mismo versículo de Tito 2.9, luego el 10 dice, ni robar, nada, porque nada, aunque por insignificante que sea, no es nuestro, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza, nosotros que somos buenos y dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractivo a todos los sentidos. Note esta declaración de la conducta sana enseñada en el Evangelio de Tito 2.11. Veamos lo que dice. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Sí, y ahora notemos las actitudes y acciones halladas en estos versículos. Lo que dice, los jóvenes deben amar a sus esposos y a sus hijos,
a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposas. Aquí dice, los trabajadores deben someterse en todas sus amos, procurar agradales y no ser respondones. Y no robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. ¿Cómo deben ser los ancianos y ancianas en la vida cristiana? También hay para ellos, para las personas mayores o los hermanos en la fe que son más grandes. Dice Tito 2:2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hablando de ancianos, hablando de líderes, hablando de pastores, que dice claramente que los ancianos, que los líderes, que los pastores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Perdón, las ancianas asimismo, dice, las ancianas sean asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. También que guarden su testimonio. Y finalmente, sin importar en qué pudiéramos servir al Señor, las buenas obras son una señal de la religión pura, del cristianismo puro que nosotros tenemos. Y nos dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso nos dice Santiago 1:27. También es una llave para las bendiciones espirituales. En Santiago 1:27 y en Hechos 20:35 podemos encontrar. Nos dice, unas llaves para la bendición espirituales. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que asegurémonos, querida familia, de tener en mente la amonestación de Pablo a Tito. Los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Y eso es lo que nos llama el Señor a nosotros, que nos ocupemos en buenas obras, que vivamos como dice la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, donde tal vez el Evangelio está decayendo, donde está cayendo en religiosidad, en que no se diferencia entre muchas veces un mundano y un cristiano, no se diferencia, porque se piensa que ser cristiano es seguir haciendo lo que antes nos hacíamos, y no es un cambio de actitud. El Señor nos exhorta y nos dice que nuestra vida cristiana debe ser un ejemplo en todo. Lo estamos viendo, queridos, y no solamente habla, nuevamente digo, a los pastores, a los líderes o a los que están delante de la congregación, sino habla absolutamente todos, a los que están sentados en las sillas escuchando, a los que ya llevan tiempos escuchando el Evangelio. Dice, tú tienes que ser ejemplo, tienes que saber vivir, tienes que ser generoso, tu conducta tiene que ser irreprochable, que vean en ti la predicación de verdad, que vean en ti la enseñanza, y así tú también puedas dar a las personas. Nos dice que no solamente en iglesia, sino también en el trabajo. En el trabajo nos dice, con los jefes y los que en el trabajo, pues en los estudios, en la universidad, en el instituto, en el colegio, donde estemos, nos dice que nosotros tenemos que ser ejemplo. Eso es parte de las buenas obras que tiene el cristiano. No solamente visitar, que está muy bien el estar con los enfermos, el visitar, el llamarnos, el ver cómo estamos, que está, y eso es muy importante en la vida cristiana, pero también nos dice y nos lleva a que nosotros tenemos que tener una vida intachable como cristianos, como hijos de Dios. Nos podemos equivocar, claro que nos podemos equivocar, porque somos humanos. Lastimosamente esta naturaleza humana siempre nos llevará a hacer lo que no queremos hacer, porque es la naturaleza que tenemos. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos seguir adelante, decirle, Señor, te he fallado en esto, perdóname, y seguir adelante e intentar por todas las maneras ya no volver a hacer lo que no le agrada al Señor, y seguir adelante, seguir. Por eso la vida cristiana no es una competencia.
No es velocidad, la vida cristiana es resistencia. Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí en el planeta Tierra. No sabemos cuántos años vamos a estar aquí. No sabemos. Pero durante todo este tiempo que el Señor nos mantenga en este lugar, nos dice que tenemos que vivir santamente, que nuestra vida tiene que ser un ejemplo, que la gente, que por lo menos por nosotros, por mi culpa y por su culpa, amada iglesia, amados hermanos, la gente no blasfeme el nombre de Dios por nuestra conducta y por nuestro comportamiento, sino que por nosotros la gente reconozca que hay un Dios vivo, que hay un Dios creador, que hay un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve a través de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden conocer a Dios los de afuera? ¿Cómo pueden ver a un Dios invisible los de afuera? ¿Cómo pueden ver? Porque Dios es invisible y para verlo se necesita tener la vista espiritual, los ojos espirituales. Solamente el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas puede ver que verdaderamente Dios es real. ¿Por qué niegan los de afuera? ¿Por qué dicen que Dios no existe? Porque no ven las buenas obras en nosotros, porque no ven que Dios verdaderamente ha cambiado nuestras vidas. Y si nosotros no hacemos visible a ese Dios invisible a las personas, pues se van a alejar cada vez más del Evangelio y de las cosas de Dios, porque nosotros somos los encargados de hacer visible aquel que es invisible. Y la gente pueda ver a través de nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios y que una cruz no lo detuvo y que ha resucitado y que está a la diestra del Padre gobernando con poder y gloria y que también volverá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos en este planeta. Así que hermanos, les invito a que sigamos adelante, a que no desmayemos, a que esta palabra nos exhorte, nos dé ánimo también, nos dé aliento, a que podamos seguir adelante con este mandato del Señor, con lo que nos dijo el Señor que hagamos en este planeta y que podamos a través de su Santo Espíritu poder seguir adelante. Y recuerden que humanamente es imposible. Humanamente no lo podemos hacer, no podemos seguir, porque la carne siempre nos llevará al mal. Pero con el Espíritu Santo de Dios, querida iglesia, lo podremos hacer siempre. Solamente el Espíritu de Dios nos da fortaleza para seguir adelante. Así que volquémonos totalmente a Dios. Volquémonos totalmente a Dios para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestra fortaleza. Y cuando estemos débiles, Él nos dé fortaleza como águilas, amados hermanos, como búfalo, como dice la palabra de Dios, espiritualmente hablando, espiritualmente, porque nos podemos agotar, porque nos podemos cansar, porque a veces hasta nos podemos decepcionar, pero ahí está el Señor para darnos nuevas fuerzas, para darnos nuevo aliento, para ser nuevos en Cristo Jesús. Ahí está, no estamos solos, no estamos solos, aunque papá, mamá, hermanos nos haya abandonado, nos dice con todo Cristo Jesús nos recoge y nos levanta y nos dice sigue adelante, yo estoy contigo y te voy a ayudar para que tu vida también sea un ejemplo y sea llena de buenas obras, para que puedan verte a través de ti la vida de Cristo Jesús, como hicieron los apóstoles y como hizo la iglesia la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos. Gracias mis queridos hermanos por este tiempo, el poder participar de su palabra y el poder haber aprendido también acerca de lo que nos dice el Señor, las buenas obras en nuestras vidas. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, iglesia. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero, dice, que afirmes constantemente. Que los que creen en Dios, ¿creemos en Dios? Claro que sí. Creo en este Dios creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo como Hijo de Dios, nacido de una virgen, que estuvo aquí en el mundo y que murió por cada uno de nosotros. Creo que Jesucristo envió en el Espíritu Santo, que envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que esté con la iglesia en estos tiempos. Creemos y creemos que Él está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos, ese es nuestro dogma de fe, creer que Jesucristo es el Señor. Pues dice que todos los que creemos en Dios, procuremos sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para todos los hombres. No para salvación, no compramos la salvación con las obras, pero sí hacemos parte de nuestra vida para cuando tengamos el galardón en el cielo, que ese galardón sea grande por las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Que el Señor les guarde, amada familia, y que nos bendiga y que nos dé fortaleza
para seguir adelante. Oremos por un minuto para que el Señor pues nos llene con esta palabra que hemos dicho y también lo llevemos al terreno, lo llevemos para vivir de esta manera. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque hablas a nuestros corazones. Porque Señor nos enseñas, nos exhortas, nos bendices, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, oh Dios, a vivir piadosamente, a ser ejemplo a las personas. Si hemos obrado tal vez de una manera incorrecta, Señor, pedir perdón y seguir adelante y cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir, de andar, Señor. Es importante y necesario, Señor. Te pido que a cada uno de mis hermanos tú les des fortaleza para seguir adelante. Tal vez haya personas que están desanimadas, que no quieren continuar. Señor, tú llamaste a este bendito evangelio y a los que llamaste tú no les dejarás, Señor, ni las desampararás, estarás con ellos. Pero es necesario que cada uno también se levante y viva como dice la palabra de Dios. Mi Dios, te pedimos en esta hora, gracias por tu presencia y por tu Santo Espíritu que ha hablado en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, también en esta hora queremos orar por las personas, por la necesidad, por lo que te estén pasando, porque tal vez no tengan un trabajo, Señor, porque tengan dolencia, porque tengan enfermedad, o porque tengan también con este virus, con el COVID, oh Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas limpiando y quitando toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor, tú eres poderoso para hacer las cosas. Oramos, Señor, en fe. En fe, tú nos llamaste a que oremos por los enfermos y eso hacemos, Señor, creyendo en tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que lo abras y obres en el nombre de Cristo Jesús, que quites toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo de mis hermanos y de las personas también que nos ven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Lo mismo, Señor, el trabajo. Bendice a las personas que están falta de trabajo para que puedan encontrar uno y puedan llevar alimento a sus casas, oh Dios. Lo pedimos porque la necesidad es muy grande en América Latina, aquí en Europa, aquí en España, Señor, porque este virus ha traído mucho desempleo, mucha crisis, Señor. Mi Dios, te pedimos que obres grandemente en las naciones. Gracias por este tiempo maravilloso y por tu palabra expuesta en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, no sabemos hasta cuándo va a estar, no sabemos hasta cuándo va a estar esto de estar confinados por pueblos. Esperemos que ya, estaba escuchando que tal vez ya esta semana, la siguiente, se termine estas restricciones y podamos reunir. Cualquier cosa pues estaremos avisando y ya tendremos nuestras reuniones en la congregación y también haciendo directos desde la congregación, porque nos ha llamado el Señor a que hagamos a través de Facebook y lo sigamos haciendo y lo seguiremos haciendo durante el Señor lo permita, hasta que podamos hacerlo y no nos prohíban hacerlo en Facebook, predicar la palabra del Señor. Amada familia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tanto lo necesitamos en este tiempo, sea con todos ustedes. Que el Señor los guarde y los bendiga grandemente, familia.